Ahora quiero compartir con ustedes un ejemplo que ustedes van a entender, no los súper jóvenes, sino los que estaban vivos en noviembre de 1985 y habían alcanzado la edad de la razón. Yo pregunto, ¿será posible que se va a cerrar la puerta de la gracia de la tierra, en la tierra, y va a tomar a la gente por sorpresa? ¿Ustedes creen que va a tomar a la mayoría de la gente por sorpresa? Sí. Ahora escuchen. El miércoles 13 de noviembre de 1985, la ciudad de Armero quedó completamente sepultada, como ustedes saben, por una avalancha de barro causada por la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Los habitantes de la ciudad, yo he visitado ese lugar y he hablado con personas que viven allí ahora. Los habitantes de la ciudad estaban confiados de que si hubiese una erupción del volcán, el barro seguiría el cauce del río que se mueve hacia el occidente de la ciudad. Pero no contaban con que una gigantesca piedra iba a desviar el cauce del río hacia la ciudad de Armero. En esa sola noche perecieron 22,000 personas. La pregunta clave es esta: ¿podría haberse evitado esta trágica pérdida de vidas? ¿Acaso no había señales de un desastre inminente? La respuesta es que sí hubo abundantes señales. ¿Por qué entonces la gente fue tomada por sorpresa si había señales? El día después del desastre, en el periódico El Espectador, apareció un artículo escrito por Rodolfo Rodríguez Calderón, y el título del artículo era "Un desastre anunciado". El artículo demuestra claramente que todos los habitantes de Armero podrían haber salvado sus vidas si tan solo hubieran prestado atención a las señales de un desastre anunciado. El problema es que la gente escogió ignorar las señales y las advertencias. ¿Cuáles eran las señales? Les comparto lo que decía este artículo el día después del desastre. 11 meses antes del desastre, la montaña había comenzado a echar humo. Debido al calor intenso, la capa suave de nieve que cubría la cima de la montaña se convirtió en una sólida masa de hielo. El nivel del agua de los ríos y las quebradas aumentó marcadamente debido a la cantidad de nieve que se estaba derritiendo. La fumarola de ceniza, que el primer día alcanzó 50 metros, luego aumentó 2 días después a 300 metros. El día antes del desastre había subido a una altura de 5,500 metros. El 11 de septiembre la tierra comenzó a temblar en una intensidad de 3 en la escala de Mercalli. En ciertas ocasiones los que sobrevivieron dijeron que podían escuchar el rugido de la montaña. Las autoridades tuvieron que cerrar las carreteras porque habían deslices de barro que no permitían transitarlas. Los que sobrevivieron afirmaron que no era posible mantener las casas y los muebles limpios. Estaban todo el tiempo llenos de arcilla. La gente podía sentir el olor de azufre en el aire. La noche del desastre hubo una lluvia torrencial con un viento de la intensidad de un huracán. Todo lo que yo estoy compartiendo con ustedes no solamente está en el artículo, sino que yo he tenido una entrevista con el pastor Rueda, quien era pastor allí y perdió a toda su familia porque él había ido a predicar a otra parte. Varios testigos que sobrevivieron dijeron que había una oscuridad casi sobrenatural. Yo pregunto, ¿había señales de que venía un desastre? Sí, pero la gente escogió ignorar las señales. Y la pregunta es, ¿por qué escogieron ignorar las señales?
por la misma razón que la gente antes del diluvio escogió ignorar el mensaje de Noé. Decidieron escuchar las voces de los expertos que decían que no podía suceder. En el mismo artículo que yo les mencioné del Espectador, a las 7 de la noche, y no voy a mencionar los nombres, tengo los nombres de todos los personajes, pero no lo voy a mencionar, el sacerdote de la ciudad anunció por radio: no hay razón para tener pánico, por favor conserven la calma. La defensa civil, en un mensaje oficial por radio, afirmó: no hay razón para preocuparse. El obispo del pueblo le advirtió al pueblo que tuviera cuidado con los fanáticos que querían dejar la impresión de que había un desastre inminente. El alcalde de la ciudad dijo: no se preocupen. Después del desastre, el gobernador del departamento del Tolima afirmó: el desastre no se podría haber predicho de antemano. El científico colombiano Jaime Villegas Velázquez dijo: este volcán nunca estallará, nada va a pasar, tengan cuidado con las especulaciones y las exageraciones. El secretario de Minas dijo: nada pasará. Aún el geólogo norteamericano Daryl Hurd había dicho: es muy improbable que la ciudad pueda ser sepultada por rocas, lava o barro. El Comité Regional de Emergencias esa misma noche impartió el siguiente mensaje: no esperen que las ventanas se quiebren, no esperen oscuridad ni lava corriendo cuesta abajo, no esperen una gran cantidad de ceniza, entre otras cosas. En vez de prestar atención al mensaje de las señales, decidieron hacerle caso al mensaje de los tales llamados expertos. Los habitantes de Armero no sabían que la puerta de la gracia para ellos se había cerrado. El barro se llevó prácticamente a todos, y como en el diluvio, quedaron pocos. El Señor Jesucristo nos advirtió de que nosotros debemos aprender lecciones de experiencias como estas. En Marcos 13, 33 al 37, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente, y hay una palabrita muy importante que se repite varias veces. Jesús dijo: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, ¿qué más? Velad, ¿qué más? Y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que ¿qué? Que velase, es decir, significa estar despiertos. Luego Jesús dijo, versículo 35, velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, ¿qué cosa? Velad. Eso significa prestar atención a las señales que están ocurriendo. La gente secular dice, esa idea de que el Señor Jesucristo va a venir en una nube en el cielo, eso es un mito. ¿Quién va a creer eso? Eso nunca ha pasado. Es anticientífico. Nunca ha sucedido en la historia. Es ilógico, es irrazonable. Y mucha gente, tal vez la mayoría de la gente en el mundo, se come el cuento y dice, de verdad que eso parece un cuento de hadas. Lo mismo decían en los días de Noé.